primera clase de su rotación práctica por el servicio por la especialidad de urología. ¿Alguien me puede decir por favor qué es esto? Levante la mano. Ahí levante la mano. ¿Por qué creen ustedes que puede causar sistematuria? ¿Algunas causas probables? Tumor. Tumor, perfecto. ¿A qué nivel? En la mano, no escucho absolutamente nada. Tumor vesical. Tumor vesical, perfecto. ¿Qué otro tumor? ¿A qué otro nivel? Prostático. Prostático, perfecto. Vesical, excelente. ¿Qué otra causa aparte de las causas oncológicas? Litiasis, perfecto. ¿Qué otra causa? Glomerulonefritis, podría ser. HDP, perfecto, muy bien. ¿Pielonefritis creen ustedes? Sí. Puede ser también. No hay muchas causas de la hematuria. El objetivo de la clase es justamente poder hacer relación con algunos signos, síntomas y con las probables causas desde el punto de vista urológico, ¿no? Vamos a comprender también la anatomía y fisiología del aparato urinario. Vamos a destacar la estructura, función y la regulación. Vamos a analizar también brevemente el proceso de formación de la orina. Vamos a explicar un poco el control nervioso de la emisión, que es importante. Y vamos a conocer signos y síntomas en patología urológica, haciendo hincapié en la hiperplasia benigna de próstata, que es la tercera de las clases de hoy. Son 3 las clases en esta tarde. Como son 3 clases, vamos a tratar de avanzar un poquito rápido. Sobre todo la primera clase es algo básico. Muchos de la parte anatómica y funcional la van a ver durante el desarrollo de los siguientes temas. Comenzamos obviamente hablando del riñón. El riñón es un órgano par. La mayoría de nosotros tenemos 2 riñones. Es un órgano retroperitoneal, sus medidas varían, pero en general es de 12 a 14 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, ¿no? Pesa aproximadamente 150 gramos cada órgano. Está cubierto por un tejido fibroso llamado cápsula de Gerota y tiene relaciones en dependencia de si es riñón derecho o riñón izquierdo. Adelante y arriba de cada uno de los riñones tenemos siempre las glándulas suprarrenales. Pero en el lado derecho, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos relación hacia adelante con el hígado. Podemos ver también que tenemos relación con el duodeno. Un poco más abajo tenemos relación con el ángulo hepático del colon, mientras que en el lado izquierdo, aparte de la glándula suprarrenal, tenemos relación con el vaso, tenemos relación con el ángulo esplénico del colon también, tenemos relación con el yeyuno y gran parte también con algunas porciones del estómago, ¿no? Aparte de las diferencias en cuanto a las relaciones en el riñón derecho o riñón izquierdo con el resto de los órganos, también tenemos diferencias en cuanto a la parte vascular. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber las relaciones del riñón con el resto de estructuras y saber también la parte vascular? ¿Metástasis? ¿Perdón? ¿Metástasis, quizá? No necesariamente. ¿Alguien más? Sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, es diferente operar un riñón derecho que un riñón izquierdo, ¿no? Las estructuras que vamos a encontrar son diferentes. Este es un esquema del riñón. ¿Esto qué es? Perfecto. Lo que se señala, ¿qué es? Perfecto, corteza. ¿Qué es esto? Médula. Excelente. La médula está separada anatómicamente en estructuras que se llaman pirámides. ¿Pirámides de qué? Perfecto, muy bien. La corteza y la médula que forman parénquima renal. Exacto, la porción funcional del riñón, el parénquima renal. Después de que se forma la orina, ya lo vamos a ver después en los túbulos colectores, esta orina llega hacia estas estructuras que se llaman perfecto, cálices menores, que generalmente son de 8 a 10. La confluencia de estos cálices menores llega hacia los cálices mayores, ¿sí? Perfecto. Y de estos cálices mayores llegamos a la pelvis renal. Después de la pelvis renal sigue el ureter. Perfecto. ¿Cuáles son las funciones de estos riñones? En primer lugar, la excreción de los productos de desecho. Hay muchos productos que se forman producto del metabolismo. Por ejemplo, la urea a partir del metabolismo de aminoácidos, la creatinina a partir de la creatina muscular, ¿no? El ácido úrico a partir de los ácidos nucleicos y así sucesivamente. Otra de las funciones del riñón también es la regulación del equilibrio ácido-base, regulación de la presión arterial
regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, la presión arterial a través de la eliminación de agua y sodio y a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a tocar brevemente en un ratito. Asimismo tenemos función de producción de vitamina D3, tenemos función de síntesis de glucosa después del hígado. La gluconeogénesis se hace también con un gran porcentaje en el riñón. La producción de eritrocitos a través de la eritropoyetina. Esta hormona se forma casi todo en el riñón y se forma en las células intersticiales peritubulares. Como les comentaba, la vasculatura renal es importante. El riñón derecho es diferente al riñón izquierdo. En este esquema, parece que es de Netter, podemos ver cómo se llama este vaso grande. Ajá, y este azul grande. ¿Superior? Inferior, perfecto. Aquí de la aorta vemos esta estructura que es. Es el callado. No, es el. Tronco celíaco, ¿verdad? Ok. Después vemos esta arteria. Mesentérica superior, perfecto. Y la que nos interesa, que es esta que está aquí atrás. La arteria renal, ¿verdad? Ok. Izquierda, arteria renal derecha, ¿verdad? Entonces, viendo este esquema podemos darnos cuenta que la arteria pasa por detrás de la vena y pasa un poquito por arriba, más o menos es de 1 a 2 centímetros por encima de la vena. Lo que más nos debería llamar la atención es sobre todo el drenaje venoso. Tenemos la vena cava, a la que llega la vena renal izquierda y a la que llega la vena renal derecha. Estas venas que vemos que desembocan en la vena renal, ¿esta de arriba cuál es? Suprarrenal. Perfecto. ¿Y esta de abajo? La espermática. ¿Perdón? La espermática. ¿Y si es mujer? Ovar. Es la vena gonadal, puede ser espermática o puede ser ovárica, ¿no? Entonces, estas venas en el lado izquierdo confluyen en la vena renal izquierda. No pasa así en el lado derecho. Sí, en el lado derecho, tanto la gonadal como la suprarrenal desembocan directamente en la vena cava inferior. Eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista quirúrgico. Puede ser pregunta de examen. Muy bien, entonces generalmente tenemos una arteria y una vena por cada riñón. Les digo generalmente porque hasta en el 25% de los casos que se han hecho estudios post-mortem se ha identificado alguna malformación. La más frecuente es sobre todo duplicidad arterial, pero en general es una y una por cada riñón. Esta arteria renal lleva 25% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 4.900. 5 por minuto, 5 litros por minuto. Entonces 25% es bastante, es bastante flujo. Todo el flujo que llega a través de la arteria renal se va dividiendo según vaya ingresando hacia la parte funcional, hacia el parénquima renal. Tenemos las arterias segmentarias, podemos ver en este esquema que tenemos hacia adelante y hacia atrás. Arteria segmentaria anterior, superior, anterior, inferior, y hacia atrás igualito, posterior, superior y posterior, inferior. Estas se van dividiendo en arterias interlobulares, que son las que delimitan esta estructura que dijimos que son las pirámides de Malpighi, ¿sí? Después vienen las arterias arqueadas o arcuatas, las que se dividen en arterias interlobulares. Después estas tres, que son las arteriolas aferentes, capilares glomerulares y arteriolas eferentes. Estos últimos tres arterias o componentes vasculares, ¿a qué les hace recordar? Nefrona. Perfecto, a la nefrona. La nefrona, entonces, es la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Cuántas hay? Bastantes. 1 millón por cada unidad renal. Hay bastantes nefronas. Y la nefrona tiene componentes, en primer lugar el glomérulo en la parte de adelante, que a su vez se divide en capilares glomerulares y cápsula de Bowman, pasando posteriormente por el túbulo contorneado proximal, que está más cerca del glomérulo, después a la Henle, después el túbulo contorneado distal y por último los tubos colectores o túbulos colectores. Muy bien, vamos a ver el glomérulo renal, los capilares, como ya mencionamos, arteriola eferente, capilares glomerulares, aferente, capilares glomerulares y eferente, ¿no? Por donde sale la sangre. Tenemos también la otra parte del glomérulo, que es la cápsula de Bowman. A este nivel nosotros tenemos una función sobre todo de filtrado, y este filtrado es a expensas de 3 razones fundamentales: variaciones en cuanto a la presión, los pesos moleculares de las sustancias que pasan a través de los vasos sanguíneos y de las cargas de estas mismas sustancias. Si vemos esta ampliación, muy esquemática por cierto, vemos algunas estructuras que forman parte de este filtro del capilar glomerular con la cápsula de Bowman. En primer lugar tenemos acá el endotelio capilar fenestrado, ¿no? Es fenestrado porque tiene huequitos por donde pasan por difusión pasiva muchas estructuras. Después tenemos en azul la membrana basal. Esta membrana basal tiene carga negativa,
¿Qué quiere decir? Que deja pasar solamente elementos con carga positiva, ¿sí? Y tenemos estas células que son los podocitos. Son células que tienen entre ellas, ¿no?, ramificaciones que forman poros en hendidura que permiten el paso de sustancias solamente hasta 70.000 daltons de tamaño. Muy bien, entonces, hablábamos un poco de las presiones, la diferencia de presiones. La presión hidrostática en la arteriola aferente, que es la que llega hacia los capilares glomerulares, es aproximadamente de 60 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática tiene que hacerle frente a otras presiones que se contraponen a esta presión hidrostática. ¿Cuáles son estas? La presión que ya tenemos a nivel de la cápsula de Bowman. Esta presión es aproximadamente de 18 milímetros de mercurio. Una vez que muchas de las sustancias pasan hacia la cápsula de Bowman, a este nivel más o menos, obviamente es en esquema, pero a este nivel podemos tener nosotros una sangre que ya tiene menos estructuras y que genera una mayor presión coloidosmótica, sobre todo a expensas de una mayor concentración de proteínas. La presión coloidosmótica o presión oncótica es alrededor de 32 milímetros de mercurio. Entonces, si a esta presión hidrostática de 60 con la que llega a la arteriola aferente de la sangre le restamos las presiones a las que tiene que hacer frente, tenemos al final una presión de filtrado aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Con esta presión de filtrado logramos nosotros un filtrado de 125 mililitros por minuto. Si hacemos el cálculo, es más o menos 180 de litros de filtrado al día. No orinamos tanto, ¿verdad? Entonces, ahí entra a tallar la otra parte de la nefrona, que ya vamos a ver, la parte tubular, para llegar a producir de 2 litros a 2 litros y medio de orina al día. En situaciones normales, a través del glomérulo renal, lo que debe pasar es el agua, son los electrolitos, aminoácidos, la glucosa, la creatinina, la urea y el ácido úrico. Estas sustancias de desecho pasan, ¿no? Bueno, pasa todo, se absorbe urea y ácido úrico un poquito, más o menos casi un 50%. Lo que no debería pasar en situaciones normales son proteínas. Ya hablábamos de las cargas, ¿no? La proteína, como saben, tiene carga negativa. Los eritrocitos, por el gran tamaño que tienen, y los ácidos grasos, que suelen estar unidos a proteínas y por la carga negativa tampoco pasan a través de la membrana basal. Pasando a la parte tubular de la nefrona, en esta parte tubular van a llevarse a cabo una serie de procesos de reabsorción y de excreción según las necesidades del cuerpo, y vamos a hablar un poquito sobre esto. A nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del sodio, el cloro, el bicarbonato, el potasio y el agua. Y esto es importante, se absorbe el 100% de glucosa y aminoácidos. También hay un poco de secreción, pero la secreción es fundamental sobre todo en las partes más distales de la parte tubular. Se secretan algunos ácidos orgánicos, bases e iones de hidrógeno. En la rama descendente del asa de Henle también se sigue reabsorbiendo agua, urea y sodio. Y en la rama ascendente se reabsorbe 25% de sodio, cloro, potasio, bicarbonato, calcio y magnesio. Se sigue secretando iones de hidrógeno, lo que continúa y es más relevante todavía en el túbulo contorneado distal, la secreción de potasio y hidrógeno. Y aquí es importante que la reabsorción de agua es a expensas de esto. ¿Qué es esto? Hormona antidiurética, perfecto. También aquí en el túbulo contorneado distal, eso es bastante importante, ¿no? Se siguen secretando iones de hidrógeno. Otro de los puntos importantes en cuanto a la función y al estudio de la nefrona es sobre el uso de los diuréticos. Aquí sí les recomiendo que si pueden tomar una foto para que lo tengan todo esto en resumen. A nivel del túbulo contorneado proximal tenemos, por ejemplo, la acetazolamida, que reduce la absorción de bicarbonato de sodio. Tenemos en el asa de Henle los diuréticos de asa que los conocemos, sobre todo la furosemida, muy importante, que reduce la reabsorción del sodio a través del bloqueo del simportador sodio-potasio 2-cloro. A nivel del túbulo contorneado distal toman relevancia las tiacidas a través de la inhibición del simportador sodio-cloro. En los túbulos colectores tenemos la espironolactona, por ejemplo, y a nivel tanto de los túbulos contorneados distales y de los túbulos colectores tenemos inhibidores de canales epiteliales de sodio, amiloride y triamterene. Otro de los puntos importantes para evaluar en cuanto a función de los riñones es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El esquema que hemos presentado hasta el momento de la nefrona es, bueno, lineal, pero en realidad tiene una distribución tridimensional.
de tal forma que los túbulos contorneados distales tienen íntima relación con el glomérulo renal. Este es un corte transversal del túbulo y podemos ver esta relación. A este nivel, a nivel histológico, podemos encontrar algunas células diferenciadas dentro del túbulo contorneado distal, que son células de la mácula densa, que se encargan de detectar cambios en la concentración de agua y sodio, mientras que en el intersticio tenemos células mesangiales extraglomerulares que detectan cambios en la presión y tenemos células yuxtaglomerulares que se encargan de producir renina. ¿Qué ocurre? Cuando a nivel del túbulo contorneado distal hay disminución del agua y sodio o las células mesangiales extraglomerulares detectan una disminución de la presión, se produce la secreción de renina. ¿Y esta renina de qué se encarga? De convertir el angiotensinógeno que se produce en el hígado, lo convierte en angiotensina 1, que a su vez la enzima convertidora de angiotensina producida en el pulmón lo convierte en angiotensina 2, que tiene básicamente 3 efectos sobre la presión arterial. A nivel de las arteriolas tenemos vasoconstricción, a nivel de la hipófisis tenemos la producción de la hormona antidiurética y a nivel de la zona glomerular de la glándula suprarrenal, de la corteza obviamente, tenemos la producción de aldosterona. Aquí tenemos el sistema renina, angiotensina y aldosterona. ¿Qué es lo que busca la producción o el efecto sobre estos tres niveles de la angiotensina 2 por medio de la renina? El estímulo de, en este caso, túbulo contorneado distal y túbulo contorneado y túbulo colector, perdón, a través del ADH para aumentar la reabsorción de agua y sodio y de esa manera aumentar la presión arterial. Eso genera un feedback negativo para disminuir la producción de renina de forma fisiológica. Muy bien, salimos del riñón, la orina ya se formó, ¿no? Salió de los túbulos colectores, llegó hacia la papila renal, llega a los cálices menores, no hay ningún cambio desde entonces hasta que sale. Cálices menores, mayores, pelvis renal y llega hacia el uréter. El uréter es un órgano tubular, este es un corte transversal, más o menos mide según la talla de la persona, de 25 a 30 centímetros y el diámetro es de 4 milímetros. Si hacemos un corte, este corte transversal, podemos ver que tiene capas, tiene una mucosa que se llama... ¿Cómo se llama la mucosa que recubre toda la vía colectora? El urotelio, eso desde la papila hasta abajo, ¿sí? Este es el urotelio, después tenemos una submucosa y tenemos también una capa muscular, se divide en tres subcapas, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Y tenemos una capa de tejido conjuntivo que es la capa adventicia. En esta capa adventicia hay una red de vasos sanguíneos que se encargan de nutrir este uréter. No es un solo vaso el que nutre el uréter. Hay vasos que salen a partir de la arteria renal, de la aorta, de los vasos ilíacos incluso, según el nivel, y todo eso se entrelaza en esa capa adventicia. Esto es importante porque cuando se hace trasplante renal, el donante, bueno, obviamente dona el riñón y sale con gran porción del uréter. La idea es no pelar el uréter por completo, sino lo dejamos sin vasculatura, ¿sí? Muy bien. Las porciones del uréter son superior, medio, inferior, o proximal, media y distal, y eso es en relación a la articulación sacroiliaca. De la articulación sacroiliaca hacia arriba tenemos el uréter proximal, de la articulación sacroiliaca hacia abajo el uréter distal y en la mitad tenemos el uréter medio. Les comentaba que el grosor del uréter es de 4 milímetros. Eso es importante, sobre todo cuando nosotros evaluamos patología litiásica, porque entenderán que el cálculo, mientras más pequeño sea, es más probable que se bote de forma espontánea. Entonces, de forma fisiológica, en el uréter tenemos 3 estrecheces. La primera es cuando la pelvis renal se va convirtiendo en el uréter, o cuando da paso hacia el uréter, que es la unión urétero-piédica, ¿ya? La segunda estrechez es cuando el uréter pasa por delante a los vasos ilíacos, ¿sí? Y la tercera estrechez es cuando el uréter ingresa hacia la vejiga, es lo que se conoce como la porción intramural del uréter. Esta es la parte más estrecha, esos son los 4 milímetros de los que le hablo, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿qué estudio es este? Es una tomografía, perfecto. ¿Cómo se ven los cálculos en la tomografía? ¿Cómo se describen? Hipertensos, ¿no? Hiperdensos, ¿no? Densidades cuando se habla de tomografía, acuérdense. Entonces, las imágenes hiperdensas en la vía urinaria sugieren cálculos. Por ejemplo, este es un corte ¿de qué tipo? ¿Axial, coronal, sagital? Coronal. Es un corte axial, sí, así, corte axial. Entonces, en este corte axial podemos ver una imagen hiperdensa en el recorrido del uréter, en la porción intramural del uréter, que es un cálculo pequeño, no tengo la medida, debe ser como de 2 o 3 milímetros. Entonces, considerando estos parámetros anatómicos,
podemos saber que este cálculo tiene una elevada probabilidad de que se expulse de forma espontánea. Pero podemos encontrar también situaciones como esta. Este es un cálculo que no sé cómo llegó ahí, pero llegó a la unión ureterovesical. Es un cálculo muy grande que incluso cuando nosotros la operamos a la paciente, una femenina, tuvimos que ingresar con un nefroscopio, que es un equipo muy grueso para poder romper rápido, porque no avanzábamos con los equipos que son para los cálculos ureterales, ¿no? Entonces es importante el conocimiento de estos tamaños, de estas medidas, para orientar al paciente. Después de que la orina pase el uréter, llega obviamente a la vejiga. La vejiga es un órgano hueco, un órgano de almacenamiento. La capacidad es variable según el peso, la talla de cada uno de nosotros, según el sexo, según la edad de los pacientes. En la parte de urología pediátrica seguro van a ver algunas fórmulas para cálculo de volumen vesical según la edad, eso es bastante importante, y su relación varía según el sexo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una pelvis en un corte ¿de qué tipo? Sagital, perfecto. Y aquí vemos la vejiga como órgano hueco. Hacia adelante tenemos la sínfisis del pubis, hacia atrás tenemos el útero, la vagina también, hacia abajo obviamente la uretra. Hacia arriba tenemos el repliegue anterior del peritoneo, ¿no? Mientras que en el varón, esta es la vejiga, hacia adelante tenemos también la sínfisis del pubis, hacia atrás tenemos, ¿qué estructura es esta? Próstata. ¿No? Ah, no, eso no es próstata. Vesículas seminales, ¿sí? Hacia acá tenemos el colon también, no suele ser tan grande, está un poco exagerado el gráfico. Esta estructura que vemos hacia abajo es la próstata, ¿sí? Envuelve la uretra, como pueden ver acá en el esquema, ¿no? Bueno, hacia arriba el peritoneo, ¿sí? Muy bien. Entonces, nuevamente el urotelio, que es la capa de epitelio transicional que cubre toda la vía colectora urinaria. La vejiga no es la excepción. Este urotelio es un epitelio de 8 capas aproximadamente, puede variar un poquito, pero suele tener 8 capas. Y después de la parte mucosa tenemos la submucosa o lámina propia, y después tenemos esta capa muscular, que es el músculo detrusor. Este músculo detrusor tiene movimiento, tiene inervación, ya lo vamos a ver en un ratito también. Y si nosotros desde el punto de vista endoscópico durante su práctica, si es que ya no lo vieron el día de hoy que comenzaron, van a ver endoscópicamente cómo es una vejiga, y podemos dividirla nosotros en varias partes. La parte más superior es la cúpula vesical, la parte más al fondo, valga la redundancia, es el fondo de la vejiga. Esta parte es el trígono, que está delimitado por, ¿qué es esta parte de acá? ¿Cómo se le llama? Cuello, ¿sí? Entre el cuello de la vejiga y los meatos ureterales, por acá viene del uréter izquierdo, el uréter derecho, ¿no? Recuerden que tiene una porción intramural este uréter, ¿sí? Esto es el trígono, delimitado entre el cuello y los meatos ureterales, el cuello de vejiga, y bueno, tenemos también las paredes laterales que no lo puse en el esquema. Les comentaba de la inervación. La vejiga tiene inervación por un lado parasimpática, por otro lado simpática. Tenemos también cierta parte, sobre todo la del cuello de la vejiga, que tiene inervación somática también. Esto es particularmente relevante, sobre todo para el uso de algunos medicamentos. La parte, o la inervación, perdón, parasimpática sobre la vejiga, ¿qué efecto creen ustedes que puede producir? Levanten la mano, por favor. Incontinencia, quizás. Incontinencia, o sea, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Provoca contracciones, provoca la micción, ¿no? El parasimpático contrae la vejiga y a uno le provoca pues la sensación y el efecto de miccionar. Mientras que la inervación simpática, que produce lo contrario, o sea, que no se contraiga la vejiga. Muy bien. Entonces, la inervación parasimpática tenemos a través del plexo sacro, nervios pélvicos. La inervación motor somática es a través del nervio pudendo, plexo sacro. Y la inervación simpática, también autónoma obviamente, a través de los nervios hipogástricos. Esto creo que es pregunta de examen, no lo pongo yo, pero podría ser. Podría ser. Es que después van a ver una clase también de la parte funcional de la vejiga y he visto que ponen estas preguntas también. Entonces, esta parte motor somática es sobre todo a nivel del cuello de vejiga. Cerca a esta estructura, sobre todo en las mujeres, tenemos el esfínter urinario externo. Si alguno de nosotros, me incluyo también, tenemos ganas de orinar, si no se nos escapa la orina es por una contracción voluntaria del esfínter urinario externo, ¿sí? Mujeres y varones. Entonces, tenemos una inervación somática también. Les comentaba del uso de los medicamentos a este nivel. Por ejemplo, si nosotros
tenemos inervación simpática, estimulamos algunos receptores que son los receptores M3 y M2, receptores muscarínicos, favoreciendo contracciones, favoreciendo la micción. Si nosotros bloqueamos estos receptores, ya no tenemos este efecto, y los bloqueamos a través de estos medicamentos que son los anticolinérgicos: oxibutinina, solifenacina, tolterodina, trospio, por ejemplo, algunos de ellos. Mientras que tenemos también receptores de simpáticos, receptores beta 3, que, como les comentaba, si se estimulan no tenemos contracción de la vejiga, de tal manera que no provocamos una micción. Si yo tengo un paciente o una paciente que micciona mucho, ¿no?, ya vamos a ver el detalle después, puedo estimular estos receptores beta 3 a través de betamiméticos, por ejemplo, como el mirabegrón o el vivegrón, que se encargan de estimular, bueno, el de beta 3 y evitar estas contracciones en la vejiga. Por otro lado, los receptores somáticos, ¿no?, tenemos que pueden ser bloqueados a través de los alfa-bloqueantes, como tamsulosina, oxazosina, teradosina, silodosina, prazosina, por ejemplo. Esto nos lleva a la parte funcional, ¿no?, la fase de llenado y la fase de vaciamiento. La fase de llenado estamos ahorita todos nosotros. Estamos tranquilos, la orina se sigue produciendo sin parar y se va acumulando en la vejiga. En esta fase de llenado tenemos una vejiga relajada, una vejiga que tiene un compliance adecuado. ¿Alguien sabe qué significa compliance? El compliance es la elasticidad, por decirlo de algún modo, la capacidad que tiene alguna estructura para dilatarse conforme va aumentando la presión, ¿sí? Entonces, generalmente a los 150 centímetros cúbicos tenemos el primer deseo miccional. Si nosotros en este momento con 150 centímetros cúbicos fuéramos a orinar, imagínense, orináramos muchísimas veces durante el día, pero el deseo miccional máximo puede alcanzar hasta 500, incluso en algunos pacientes un poquito más, ¿no? Por otro lado, la fase de vaciamiento es la micción propiamente dicha, es secundaria a la contracción del detrusor que habíamos hablado. Puede ser generalmente involuntario por estímulo del parasimpático y asociado a la relajación del esfínter externo. Generalmente durante la fase de vaciamiento de la micción tenemos presiones dentro de la vejiga que no deberían superar los 42 centímetros de agua. Entonces, durante la fase de llenado, en la que estamos ahorita todos nosotros, ¿qué síntomas pudiéramos tener? Pudiéramos tener síntomas de urgencia. ¿Alguien me puede decir qué es la urgencia? Levanten la mano, por favor. Es como que tienes, o sea, urgencia. Creo que es cuando no puedes llegar a, o sea, no, creo que no lo tengo tan claro. ¿Alguien más? Deseos intensos de ir al baño. Perfecto. La sensación imperiosa, ¿no?, de la emisión. ¿Qué es la polaquiuria? Más fácil. Varias veces, exactamente. ¿Y si es por la noche? Dituria, perfecto. ¿Disuria? Perfecto. Entonces, estos síntomas son secundarios a una alteración en la fase de llenado. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos algún problema a nivel del músculo detrusor, ahorita estaríamos yendo al baño corriendo por la urgencia, por la polaquiuria, ¿no? Incluso presentando disuria. Mientras que en la fase de vaciamiento de la micción podemos tener algunos otros síntomas, como disminución del calibre de chorro, que es la disminución del calibre de chorro, ¿no? Pujos, ¿qué significa? ¿Hacer fuerza? Exacto, hacer fuerza para orinar. ¿Y el tenesmo vesical? Exacto, ¿no? Va al baño y uno siente que ha quedado un poco de orina dentro, ¿no? Perfecto, es bastante frecuente este síntoma. Hay que preguntarle, el paciente no te va a decir, doctor, tengo tenesmo, ¿no? Hay que buscarlo y hay que saber cómo le preguntamos al paciente. Seguimos, el órgano copulador en el varón, tenemos el pene. El pene tiene diversas estructuras, tiene una irrigación también a través de la arteria pudenda interna, rama de la ilíaca interna. Tenemos arterias cavernosas, tenemos arteria esponjosa que llega hasta el glande, tenemos una arteria dorsal también. Si hacemos un corte transversal del órgano, podemos ver algunas estructuras de tejido conjuntivo, por ejemplo, la fascia superficial o de Cole, la fascia profunda de Buck. Esta fascia engloba a otras estructuras que son relevantes en el proceso de erección. Hablamos de los cuerpos cavernosos, ¿sí? Esos cuerpos cavernosos son sinusoides que con el estímulo sexual, lo van a ver también en su clase de disfunción eréctil, se llenan de sangre, provocan la erección, obviamente. Tenemos también la parte venosa, tenemos arterias dorsales superficiales y profundas, tenemos venas y arterias circunflejas, ¿no? Y la uretra, después de la vejiga, sigue la uretra. En el varón tenemos porciones de esta uretra, tenemos una uretra posterior
y tenemos una uretra anterior. La posterior se divide en uretra prostática, que es la uretra que está dentro del órgano prostático, lo que engloba la próstata, ¿sí? Y tenemos la uretra membranosa que está adentro de esta estructura, que es el esfínter urinario externo. Después tenemos la uretra vulvar, que es la porción más ancha de la uretra, para que ustedes saben, y tenemos la uretra peniana, que obviamente es la más larga. La uretra peniana, en la porción más distal, tenemos la fosa navicular, que también se hace un poquito más ancha, y el meato, que es exactamente la parte por donde sale la orina en el varón. En la mujer no se divide la uretra en ninguna porción. Obviamente es una uretra corta, más o menos de 3 a 5 centímetros, a diferencia de la uretra en el varón, que tamaño es variable. En cuanto a los testículos, producción de hormonas, producción de espermatozoides, que son las células encargadas pues, de la parte de la fertilidad. Los testículos son gónadas, se forman en la cavidad abdominal cuando se acerca el momento del nacimiento. Más o menos a partir de la semana 32 de gestación comienza un descenso completamente fisiológico que generalmente se completa al momento del nacimiento. En algunos casos este descenso no se completa y es lo que se conoce como Criptorquidia. perfecto, testículo no descendido o criptorquidia. Entonces, el testículo en el momento de descender pasa a través del anillo inguinal interno, pasa a través del anillo inguinal externo también para llegar a la cavidad escrotal. Y en el momento de que desciende trae consigo también estructuras peritoneales. Entonces, las capas del escroto que envuelven al testículo tienen mucha relación con las capas abdominales, ¿sí? Incluyendo el peritoneo. De tal manera que acá tenemos 6 o 7, de eso las contamos. Tenemos la piel, tenemos la fascia superficial, que es el dartos, tenemos la fascia espermática externa, tenemos el músculo cremaster, que es el músculo que tiene movimiento, que son movimientos reflejos, tenemos la fascia espermática interna y luego tenemos la lámina vaginal con su túnica parietal y su túnica visceral, ¿sí? Adentro tenemos esto que es el testículo y esta estructura que es el epididio. El testículo está cubierto, acá lo podemos ver con más detalle, por una túnica albuginia, que es de tejido conjuntivo, es bastante duro, es protectora de la glándula, y dentro, a través de estos tabiques, dividimos y podemos tener los túbulos seminíferos. Si hacemos un corte del túbulo seminífero, podemos ver en este esquema que se organizan las células de más antiguas hacia más jóvenes en la producción de espermatozoides. Tenemos algunas células relevantes, por ejemplo, la célula de Sertoli, que nutren y dan soporte a las espermatogonias, secretan algunas hormonas como la antimuleriana, la inhibina, y forman algo que se llama la barrera hematotesticular. Estas células de Sertoli son estimuladas por ¿qué hormona? La FSH, exactamente. Mientras que las células de Leydig, ¿no?, son estimuladas por la testosterona que se encuentran en el intersticio, células intersticiales o células de Leydig que se encargan de secretar la testosterona y estimuladas a través de la LH luteinizante o ICCH, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Anatomía? ¿Función? ¿No? Vamos a hablar un poco de la historia clínica y los exámenes auxiliares en estos pacientes. Como cualquier especialidad, en urología también es bastante relevante los datos de filiación. El nombre del paciente para la identificación adecuada. La edad es bastante importante porque hay tumores que son más frecuentes en jóvenes o tumores que son más frecuentes en adultos mayores. A nivel urológico, ¿alguien puede decirme de algún tumor que sea más frecuente en jóvenes? Tumor de Williams. Williams, perfecto. ¿Qué otro? Feocromocitoma. No. Leucemia, mieloide. Urológico. Vejiga. Cáncer de vejiga. Vejiga, ¿no? Testicular, perfecto. Entonces tenemos, por ejemplo, tumor de Williams, generalmente de 2 a 3 años. Ese es el intervalo de edad en el que suele ser más frecuente este tumor. Es tan frecuente que si nosotros tenemos niños menores de esta edad con tumores, no pensamos en el tumor de Williams, sino en un neuroblastoma probablemente. Tumor testicular es relevante en la segunda, tercera década de la vida. Es importante, sobre todo, un aumento de volumen indoloro, ¿ya? Así que hay que siempre estar revisándolos, muchachos. El género es importante porque obviamente hay tumores, todos los tumores urológicos son más frecuentes en varones, excepto el tumor de uretra, que es estadísticamente más frecuente en mujeres. Eso sí hay que recogerlo también con los pacientes. La exposición a algunos factores de riesgo
Por ejemplo, el tabaquismo es importante en el tumor de riñón, sobre todo en el tumor de vejiga o tumor de urotelio superior. Es importante también la procedencia de los pacientes. Hay algunas patologías que son endémicas. Por ejemplo, en Egipto hay un parásito que se llama Schistosoma hematobium y es causante de un tumor de vejiga que no es tan frecuente, que es un tumor epidermoide de vejiga, ¿sí? Obviamente el desarrollo de la historia clínica de la enfermedad actual depende mucho del motivo de consulta, ¿no? El tiempo de enfermedad, hay que recoger también algunos antecedentes. Esto es importante, sobre todo los antecedentes familiares en el cáncer de próstata, sobre todo en los familiares de primer grado, papá o hermano, porque esto puede adelantar el chequeo, el tamizaje de diagnóstico precoz para cáncer de próstata 5 años. Ya lo vamos a ver en un ratito. Por ejemplo, si como motivo de consulta tenemos un paciente que llega con esa sonda que vieron al principio, una hematuria, nosotros tenemos que recoger varias características o bastante información del paciente. Paciente que acude con hematuria indolora, o sea, le tenemos que preguntar si duele o no duele, ¿sí? Tenemos que preguntarle el tiempo de enfermedad. Paciente con 3 años de evolución de la hematuria, recurrente, va y viene, autolimitada, que solito se cede la hematuria. ¿Tiene o no expulsión de coágulos? Es importante saber qué clase o qué forma tienen estos coágulos. Si uno, por ejemplo, recoge el antecedente de que el paciente expulsa coágulos alargados como fideitos, te lo dicen tal cual, doctor, parecen espaguetis los coágulos, es probable que el sangrado venga de arriba, del riñón, y que al momento de atravesar todo el uréter adopte esa forma y uno pueda identificarlo después en el water, ¿no? Por ejemplo, este paciente con hematuria, de 3 años de evolución recurrente, tiene también pérdida de peso, de 5 kilos más o menos en los últimos 4 meses. Con esto que recogemos con el paciente, ¿qué se les ocurre que puede ser? Pérdida de peso, una neoplasia, sí, probablemente una hematuria, ¿no? Expulsión de coágulos alargados, imagínense fideitos, podría ser un tumor renal, ¿no? Más o menos por ahí vamos a orientar. Ok, entonces, algunos signos y síntomas que trae el paciente urológico. Por ejemplo, si el paciente llega con fiebre, malestar general, ¿qué es lo que piensa? Exacto, ¿no? Una infección, una pielonefritis, que es una infección urinaria alta, ¿no? Si el paciente llega con pérdida de peso, hay que pensar también en una neoplasia, ¿no? Y algunos síntomas específicos del tracto urinario inferior que se llaman tal cual síntomas del tracto urinario inferior pueden ser, por ejemplo, orino muy frecuentemente. ¿Qué es eso? Poliquiuria. Orino por la noche muchas veces. Cuando tengo ganas de orinar, tengo que correr. ¿Urgencia? Urgencia, perfecto. Tengo necesidad de pujar para orinar. Pujos. Después de orinar, siento que queda orina. Tenedor vesical. Ok. Orino con sangre. Se me escapa la orina. Incontinencia urinaria. Perfecto. Hay algunos otros signos y síntomas como el goteo posmiccional, el chorro de calibre disminuido, la descarga uretral. ¿Qué significa descarga uretral? Pus. ¿Sí? Síndrome de descarga uretral está descrito como tal, se trata como un síndrome. Es la salida de un material purulento a través del pene sin dolor, sin necesidad de la micción. Perdón, sin dolor no, sin necesidad de micción, puede o no estar asociado a dolor. Entonces, cuando tenemos un síndrome de descarga uretral, ¿en qué enfermedad pensamos? Gonorrea, exacto, gonorrea, ¿no? El gonococo. Perfecto. Podemos tener lesiones genitales, podemos tener obviamente un dolor que puede ser a nivel de los genitales, el pene, los testículos, un dolor suprapúbico, un dolor lumbar, ¿no? Y aquí quiero hacer un poquito de hincapié, porque acá tenemos el dolor por excelencia de manejo de nosotros, que es el cólico nefrítico, ¿no? Este dolor puede ser un poco más conocido o entendido por las mujeres porque es un dolor cólico que va y viene, ¿no? Está, se va, está, se va, está. Okay. Es un dolor muy intenso. En la escala visual analógica del dolor es un 10 de 10. Incluso algunas mujeres las describen más doloroso que un parto, ¿no? Es un dolor que se localiza en la región lumbar, puede ser derecha e izquierda, y se irradia hacia el flanco ipsilateral, puede llegar hacia los genitales, a la cara interna del muslo, bueno, escroto, puede llegar también a nivel de los labios mayores también. Es un dolor muy importante que no calma con el reposo, ni se exacerba con cambios de posición o esfuerzo físico.
Cuando tenemos un paciente en el que sospechamos, bueno, tenemos un dolor lumbar y sospechamos un cólico nefrítico, ¿cómo podríamos saber con qué preguntas si este dolor calma con el reposo o con el esfuerzo físico? ¿Qué le preguntarían ustedes al paciente? De calma. Claro, ¿no? Si calma cuando se acuesta, ¿no? Si ese dolor se inició o aumentó cuando se estaba mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, ¿no? Si levantó algún objeto pesado. Y esto es importante porque los dolores que tienen estas características suelen ser dolores secundarios, son problemas somáticos. Músculos, nervios, hueso, es bastante frecuente que el paciente llegue a la consulta urológica por un problema lumbar. No, doctor, que me duele hasta la planta del pie y a mí me ha dicho mi abuelita que cuando me duele la planta del pie es el riñón. Nada más alejado de la realidad, ¿no? Ya saben que por los dermatomas y la cuestión nerviosa llega pues hasta abajo. Este dolor, este cólico nefrítico, puede estar acompañado de fiebre, náuseas, vómitos, puede haber hematuria también, un cálculo que está pasando por ahí. Y definitivamente es una urgencia médica. Duele bastante, muchachos. Hay que ser muy empático con los pacientes en los que sospechamos un cólico nefrítico. Hay que otorgar medicación. ¿Qué otorgamos de medicación? No, durísimo. ¿Quedamos? No, ¿Qué medicamentos para este tipo de dolores? ¿No? Un grupo de medicamentos que comienza con AI y termina en NES. AINES, perfecto. Diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno van muy bien en este tipo de dolores. Podemos asociarlo a metamizol. Los antiespasmódicos no sirven para nada, no los den, por favor. Bueno, se los pueden dar, pero no van a funcionar. Levoscapina, escopolamina, eso no. En gestantes incluso el paracetamol va bastante bien, ¿no? En las que probablemente no podamos usar AINES. Si fallan los AINES, podemos usar opioides de baja, ¿no? El tramadol puede ser, ¿no? Podemos llegar a petidina incluso en algunas situaciones. Entonces, el examen físico depende obviamente del síntoma con el que llega el paciente, ¿no? Si el paciente te dice que le duele la región lumbar, por más que sea un servicio de urología, no tengo por qué estar examinando genitales, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, bastante precaución. Si tenemos pacientes, sobre todo van a ver ustedes cuando hagan su rotación, pacientes postoperados, es importante evaluar los signos vitales del paciente. La primera rotación de aquí que tuve yo alumnos en la práctica, uno de los alumnos que vio a un paciente postoperado detectó que la paciente estaba hipotensa, estaba taquicárdica con deterioro del sensorio, en oligonuria, la paciente estaba séptica y la paciente no tenía ningún monitor conectado. Entonces, gracias a la evaluación de uno de sus colegas, bueno, pasamos a la paciente a UCI incluso, ¿no? Entonces, es importante evaluar los signos vitales. Obviamente, si sospechamos de un cuadro infeccioso, de igual manera, taquicardia, ¿no? Baja de presión, deterioro del sensorio, la fiebre y todo eso. Buscamos edemas, ¿no? A través de la evaluación del tejido celular subcutáneo, pacientes ya probablemente que tengan algún grado de enfermedad renal crónica. Hay que palpar el abdomen, hay que ver cicatrices. Este es un caso real, una paciente que íbamos a operar de un cálculo en el riñón y tenemos esta cicatriz que los residentes me dijeron que no tenía antecedente quirúrgico. Entonces, obviamente, operar a un paciente con un antecedente de ese tipo, esta es una cirugía anatrófica que no se hace hace como 20 años, o no debería hacerse, modifica anatómicamente y uno tiene que ir preparado para esta intervención, ¿no? Entonces hay que ver, hay que palpar. Esta tríada clásica, pregunta de examen, hematuria, dolor abdominal y masa palpable, era como antiguamente se diagnosticaban los tumores renales. Ya afortunadamente ya no se ve tanto, se ve pero ya no se ve tanto. Actualmente los tumores renales se diagnostican más del 60% por exámenes de imagen que se hacen por otra causa, ¿no? Vesícula, doctor, aprovechó el radiólogo para hacer una ecografía y me detectaron un tumor en el riñón. Tumores afortunadamente localizados de bajo grado que pueden ser curables, ¿no? Palpamos a nivel suprapúbico una masa dolorosa, una masa blanda a nivel suprapúbico, más la sensación del paciente de querer orinar, es un globo vesical y hay que colocar una sonda Foley. Okay, si el paciente ya nos habla de problemas en los genitales, tenemos que inspeccionar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá doctor, tengo un granito en el pene. ¿Qué creen ustedes que puede ser esto? ¿Diagnósticos diferenciales? Gonorrea no, hablamos que es secreción uretral. Gonorrea no produce lesiones visibles, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, ¿es diagnóstico diferencial? Sí, sí, chancroide. ¿Algo más? Grande. ¿Perdón?
¿Qué creen que puede ser? Linfogranuloma. Linfogranuloma, bueno, podría ser, no tenemos acá nada en la zona inguinal, pero podría ser. ¿Algo más? ¿No? ¿Condilomas? ¿Sí? Condilomas por virus del papiloma humano, puede ser esto. Pero esto es un tumor, doctores, esto es así se ve un tumor de pene, es más frecuente en el glande, pregunta de examen, y en prepucio, en segundo lugar. Hay que inspeccionar, ¿no? Si te dice que hay una lesión en los genitales, hay que verlo, no hay que dejar de examinar los genitales si nos refiere. Obviamente, en estas situaciones tenemos que examinar también la parte inguinal, ¿ya? Parte inguinal, palpar, si existe algún ganglio. El tacto rectal, ya vamos a hablar en un ratito. Según la edad del paciente, es parte de la evaluación para el tamizaje y diagnóstico precoz de cáncer de próstata de 50 a 75 años. De 50 a 75 años. ¿Sí? Muy bien. Si tenemos dolor lumbar, tenemos que hacer puño percusión. ¿Cómo se llama ese signo? De Giordano. ¿Sí? Puño percusión dolorosa. Y evaluación también de los puntos pielorrenolaterales. En los genitales externos es importante el signo de Prem. ¿Alguien sabe qué es el signo de Prem? Van a ver también dentro de sus clases el síndrome escrotal agudo. Eso incluye una serie de patologías, pero el signo de Prem es positivo cuando estamos frente a una orquiepididimitis, o sea, la inflamación del testículo y el epididimo que produce dolor, aumento de volumen. Cuando nosotros levantamos el escroto suele mejorar el dolor. Eso es el signo de Prem positivo, la calma del dolor ante el ascenso del escroto, y nos sugiere una orquiepididimitis, obviamente que sea una ecografía. Eso es parte de la clínica, ¿no? Este signo que ustedes ven, estos son genitales en un niño, obviamente. ¿Cómo se llama este signo? Transiluminación, ¿no? ¿Es positivo en qué patología? Vamos, con fuerza, sin miedo. Perfecto, hidrocelio. Hablábamos temprano de que el testículo al momento de bajar, baja con todo, ¿no? Y baja también con peritoneo. Esa comunicación del peritoneo con el escroto, con la cavidad vaginal, se llama conducto peritoneo vaginal, no es muy difícil. Entonces existe una condición que se llama persistencia del conducto peritoneo vaginal. Normalmente hasta los 2 años eso debería cerrarse, pero si no se cierra podemos tener esto: el niño llora y se le hincha el testículo, el escroto, perdón. Hacemos transiluminación para descartar hernias sobre todo, y si tenemos transiluminación positiva nos sugiere pues que hay líquido y que es hidrocelio la causa de la tumoración. Como les comentaba, la palpación ganglionar a nivel inguinal es importante, sobre todo con enfermedades de transmisión sexual, herpes, linfogranuloma venéreo, tumores también a nivel del pene, provocan ganglios a nivel inguinal, o también la palpación de ganglios supraclaviculares, ¿sí? Un dato: los tumores testiculares tienen sobre todo metástasis a nivel linfática, es de abajo hacia arriba. Primero ganglios retroperitoneales que no se van a palpar, a menos que sean pues gigantes, después ganglios mediastinales y pueden llegar también hacia ganglios supraclaviculares. Entonces, tumoración testicular no estemos palpando ganglios inguinales porque no tiene nada que ver, sino más bien supraclaviculares, ¿sí? Llegan pacientes así, yo he palpado supraclaviculares, es enfermedad muy avanzada. Muy bien. Entonces, la hematuria, ya hablamos un poquito de las probables causas de la hematuria. Obviamente esta hematuria es diferente a la que vimos al principio, es una hematuria más leve. Es importante preguntar al paciente que llega con este síntoma si tiene dolor o no, si salen coágulos o no. Puede ser paciente postoperado, ¿no? Puede haber infecciones urinarias, pielonefritis, cistitis, puede haber litiasis, puede haber tumores. Hablábamos un poco del tacto rectal y por eso es importante la imagen que vimos del corte sagital, de la relación de la próstata con el recto también. El tacto rectal consiste en la introducción del dedo a través del ano para palpar algunas características de la próstata que no son identificables con otro estudio. Ni la ecografía, ni la resonancia magnética multiparamétrica, ni la tomografía reemplazan el tacto rectal. ¿Por qué? Porque el tacto tiene que ver con consistencia. Nosotros tenemos que palpar algunas características. ¿Cuáles son? El tamaño, número 1. La consistencia, si está blanda, si está dura. La presencia de algunos nódulos, si el tacto rectal es doloroso o no. Normalmente no duele, es incómodo, pero no suele producir dolor. Si los bordes de la próstata son fácilmente identificables, si la próstata está móvil al momento del tacto, si se mueve, y la persistencia del surco medio en esta glándula, ¿no? Como les decía, es parte del tamizaje para diagnóstico precoz de cáncer de próstata de 50 a 75 años, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de próstata?
Tabaquismo. ¿No? Hablamos temprano que era importante recoger antecedentes familiares. Que mi primo, que mi sobrino, papá o hermano con cáncer de próstata aumenta el riesgo mío de cáncer de próstata. Y eso nos obliga a que este tamizaje ya no sea a partir de los 50, sino a partir de los 45. ¿Sí? Probablemente les pregunten eso en algún momento, yo no pregunto. Podría ser. Entonces, hacemos el tacto rectal del paciente, identificamos la próstata. Lo que esperaríamos encontrar en una próstata fibroelástica es más o menos esto. ¿Sí? Lo van a ver durante su práctica, lo tienen ustedes que identificar, o si no, esto, una próstata fibromuscular. Pero si nosotros encontramos, por ejemplo, esto, es obviamente un aumento de consistencia, presencia de nódulos en la superficie de la glándula, lo tenemos que reportar. Si encontramos algo así, también algo duro, una próstata pétrea con aumento de consistencia, también me sugiere cáncer de próstata. Recuerden que ni el tacto rectal ni el PSA, que también forma parte de este tamizaje, es absoluto para cáncer de próstata. No le pueden decir ustedes con un paciente con un PSA alto o con un tacto patológico que tiene cáncer. El cáncer se diagnostica con biopsia de próstata, no se olviden. Ok. Entonces, obviamente, si tengo un paciente en el que sospecho infección, le hago un hemograma y tengo que encontrar, o podría encontrar leucocitosis con desviación izquierda. En el examen de orina podría encontrar leucocituria, esterasa leucocitaria, nitrito positivo, podría encontrar microhematuria también en estos pacientes, ¿sí? Y el urocultivo, positivo o negativo. Levántenme la mano, por favor, ¿quién me dice que es una bacteriuria asintomática? Levanten la mano, por favor. Ya, pero eso soy yo. No tengo dolor ni síntomas. Cuando tiene Un cultivo mayor a más de 10 a las 15. ¿Termina? Bacterias en orina y no hay dolor. Ya, perfecto. Eso es básicamente. Un urocultivo positivo. El urocultivo positivo es lo que están mencionando, ¿no? Más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, en fin, eso es urocultivo positivo. Pero bacteriuria sintomática es tener este cultivo en ausencia de síntomas, ¿ya? Quiero detenerme un poquito acá, porque esta bacteriuria sintomática nosotros tenemos que buscarla y tenemos que tratarla solamente en dos situaciones, ¿sí? ¿Alguien me dice, por favor, cuáles son las situaciones? Perfecto, gestantes. Inmunocomprometidos, ¿no? Que tengan sonda. Perfecto, antes de una intervención quirúrgica. Si nosotros como urólogos vamos a intervenir la próstata y abrir la mucosa, vamos a romper un cálculo y probablemente abrir la mucosa, vamos a hacer una percutánea para sacar un cálculo grande, los gérmenes que pueden estar en la vía urinaria sin causar ningún problema, pueden entrar al torrente sanguíneo y generar una sepsis. Esa es la situación, y la gestante es por el daño que puede provocar al producto de la gestación. Pero no hay otra situación, ni adultos mayores, ni diabéticos, ni pacientes institucionalizados, ni pacientes portadores de sonda, nefrostomías, ni pacientes con cálculos. Tengo que estar yo haciéndoles urocultivos, eso no deberíamos hacerlo. Y menos aún si el paciente llega con ustedes en la atención primaria, donde se encuentre, en la especialidad que tenga. Doctor, mire, yo uso sonda y me he hecho un examen de orina y me ha salido este resultado, ¿no? Una E. coli ble, probablemente por todos los tratamientos que ha recibido. Pero usted tiene fiebre, náuseas, vómitos, hematuria, algún problema. No, yo me siento bien. Entonces, no lo traten, por favor. ¿Por qué no lo deben tratar? Porque podemos tener estos escenarios. Y este no es el peor con el que nos enfrentamos, ¿no? Tenemos una E. coli ble solamente sensible a carbapenémicos y a estos dos que probablemente in vitro lo sean, pero in vivo probablemente ya no. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Gestantes y pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos, nadie más. Tenemos rayos X de abdomen simple. ¿Cómo se describen estas imágenes? Radio. Opacas. ¿Y qué me podrían sugerir? Radiopacas. Son muchos. Cálculos, ¿no? Sugieren cálculos. Está donde están los riñones, ¿no? Las fosas lumbares. Un caso complicado. La sensibilidad, obviamente, para el diagnóstico de cálculos renales es muy baja con el rayos X de abdomen simple y también con la ecografía, pero es lo que tenemos a la mano, como primera línea a veces, ¿no? La ecografía es muy importante. Es el examen de inicio para muchas patologías urológicas, cálculos, tumores, malformaciones. No emite radiación, ¿sí? Es segura en niños, es segura en gestantes, ¿no? Es bastante útil la ecografía, nuestra principal aliada. ¿Alguien me puede decir qué ve en este estudio? ¿Qué estructura es? La vejiga. Esto es la vejiga, ¿sí? Ok. ¿Qué es esto redondito? Aquí
¿Qué es eso? Puede ser un tumor. ¿Un tumor? ¿Alguien? ¿Quién da más? Quiste. ¿Un quiste dentro de la vejiga? ¿Sí? ¿Alguien da más? Es el lobito de la sonda. ¿Sí? Es un paciente con una sonda. Esto que ven acá es la próstata y por el medio pues la uretra pasa el globito. Ese cual le hice yo y le tomé foto porque me pareció bien curioso. El globito de la sonda, ¿no? Es la vejiga que está llena. Se describe como una imagen hipo, negrito es hipoecogénico. ¿Sí? No hay que confundirnos la resonancia, no hay que confundirnos la tomografía, el rayos X y la ecografía. ¿Ya? ¿Esto qué es? Solitas. Cálculos, lo dijeron por ahí. Tenemos la vejiga también, tenemos la vejiga que es como una estructura hipocogénica o hipoecoica, con estas estructuras hiperecogénicas que generan esta sombra acústica posterior. No deja pasar el haz del ultrasonido y genera todo eso que se ve hacia abajo. Perfecto. ¿Qué es esto? No, pero ¿dónde? Vejiga. Esto es una vejiga, exacto, y acá podemos ver una imagen hiperecogénica también en la base. Y si le colocamos Doppler vemos que tiene flujo, ¿no? Es una imagen sugerente de un tumor vesical. ¿Qué es esto? Vejiga también, pero... ¿Vejiga? ¿Sí? ¿Alguien da más? Es un riñón, está así. ¿Sí? Es un riñón hidronefrótico. Este es el parénquima renal, ¿sí? Y estos son los cálices que están dilatados. ¿Sí? Es así como se ve una hidronefrosis. ¿Ya? ¿Qué otro estudio tenemos a la mano? La tomografía axial computarizada. Esa es una tomografía en un corte, ¿de qué tipo? Sagital. Coronal. Perfecto, es un corte coronal. Y aquí podemos ver una imagen hiperdensa, sugerente de un cálculo renal, en este caso en el lado derecho. Para ver cálculos no necesitamos contraste, ¿sí? Solamente en algunas situaciones como malformación de riñón en herradura para poder más o menos ver qué tipo de cirugía vamos a ofrecer, pero en la mayoría de los casos no necesitamos contraste. Muy diferente de los tumores. En los tumores sí necesitamos contraste para poder evaluarlos. No les he traído, disculpen, una imagen de tumores, me olvidé. Y también nos sirve para ver si es que tenemos una enfermedad tumoral, si hay infiltración a órganos vecinos, si es que el tumor está metastásico. Asimismo, para evaluar si hay infiltración a ganglios, ¿no? También nos sirve la tomografía. La resonancia magnética es útil en pacientes en los que no puedo utilizar la tomografía porque hay alergia al contraste iodado, o pacientes en los que necesito precisar bien esa delimitación entre los órganos, ¿ya? También últimamente estamos usando la resonancia magnética multiparamétrica para la evaluación del riesgo de cáncer de próstata, ¿sí? No reemplaza la biopsia, pero nos habla de un riesgo. No sé si han pasado por mama del BRATS, ¿han visto? ¿No? Bueno, aquí tenemos un PRATS que es con la próstata. O sea, las imágenes de la resonancia nos hablan de cierto riesgo del paciente. Hay una escala del 1 al 5, PRATS 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5 es un alto riesgo de que la biopsia al paciente salga positiva, mientras que 1 y 2 es un riesgo mucho menor y no necesitamos biopsiar. Un PRATS 3 está ahí, al medio. Entonces, nos sirve mucho la resonancia magnética. Para evaluación de función renal tenemos la gammagrafía renal. Esta gammagrafía se puede hacer con DTPA, DMSA, tecnesio 99, ¿no? Junto con estos radiotrazadores, y nos evalúa la función renal. Un riñón que no funciona no capta este tipo de sustancias cuando se administran a nivel intravenoso. Y la gammagrafía ósea es útil para evaluar el metabolismo del hueso en el contexto de un paciente con cáncer de próstata metastásico. Cáncer de próstata tiene predilección por el hueso, ya lo van a ver en su clase de cáncer de próstata. Tenemos estudios invasivos de imagen, por ejemplo una uretrocistoscopía, que es este de acá. Ese es el urotelio, es una mucosa vesical normal, tiene vasos sanguíneos. Las estructuras que van a ver que parecen como ramitas de árbol, que van a ver por ahí, esas por ejemplo que se ven, se llaman trabéculas. Esas trabéculas nos hablan de hipertrofia del músculo detrusor, generalmente porque tengo una próstata adelante que está obstruyendo y una vejiga que está contrayéndose más de la cuenta para vencer esa obstrucción. Entonces esto nos no sé por qué no corre la imagen. Esta era una imagen del riñón por adentro, una ureteroscopía flexible, ¿no? Es como el cistoscopio pero más largo, ¿no? Ureteroscopio rígido, y hay ureteroscopios flexibles también que llegan hasta arriba y se pueden ver todas las cavidades renales, que bueno, no se ven en la imagen. También tenemos algunos estudios de imagen como la pielografía,
Esta es, o son, las cavidades renales, en este caso un riñón derecho, a través de una pilografía retrógrada. Lo que se hace es que a través de la cistoscopía que ustedes ya vieron, se introduce un catéter ureteral muy delgadito en el meato ureteral que queremos observar y colocamos contraste y se ve así. Tiramos la placa y bueno, la pilografía es diagnóstica para muchas patologías como la estenosis de la unión ureteropiélica en niños. La pilografía es útil como primer procedimiento para una nefrolitotomía percutánea, para que ingresemos nosotros para acá arriba al tratamiento quirúrgico de los cálculos. Necesitamos eso para ver a dónde vamos a llegar, si no, no se ve nada. Tenemos también uretrografía, es algo similar, pero como pueden ver, ¿qué es esto? Uretra. Esto Vejiga. vejiga, y esto Es uretra. la uretra, exacto. Entonces, este paciente, por ejemplo, a nivel del pene se le coloca contraste y se puede ver que hay una interrupción del pase normal del contraste. Esta es una estrechez a nivel de la uretra vulvar. Tenemos que medir la estrechez para ver qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a estos pacientes, ¿no? Obviamente las biopsias a nivel renal no en todos los tumores renales necesitamos biopsia, en realidad en la menor parte. La tomografía contrastada nos define un tumor, si es maligno o si es benigno, ¿no? Ya lo van a ver seguro en su clase de tumor renal, les debo la imagen. Si yo tengo una tomografía sin contraste, le tengo que medir la densidad de esta tumoración al paciente. Generalmente la densidad es 20-25 unidades Hadfield, no se olviden. Pero si después de que le coloca el contraste en la fase nefrográfica, esta densidad ya no es 25, sino aumenta más de 25, o sea, puede llegar a 50, incluso más, 90, 100, en fin, ya tengo el diagnóstico de un tumor renal maligno, hay que sacar, no tengo que hacer ninguna biopsia. Hago biopsia renal, bueno, los nefrólogos suelen hacer, los reumatólogos a veces para detectar alguna de las patologías que yo no conozco, o si no, cuando tengo un tumor renal metastásico y no le voy a ofrecer un tratamiento radical de sacar el tumor y necesito ver qué tipo de quimioterápico puedo usar con el paciente, saco una biopsia para ver la estirpe histológica. Sí, es una de las indicaciones, pero no en todos. Sí, hay que sacarse eso de la cabeza. Y biopsia de próstata, como les comentaba, que es para el diagnóstico de cáncer de próstata, puede ser transrectal o transperineal. ¿Preguntas sobre exámenes diagnósticos? ¿Nada? Muy bien. Hiperplasia benigna de la próstata. Ya habíamos hablado un poquito de la próstata, que es un órgano glandular ubicado en la base de la vejiga en los varones. Tiene forma de nuez, tiene un tamaño aproximado de 20 gramos. Cuando ustedes lean los artículos, su literatura, van a ver que gramos es comparable con centímetros cúbicos, así que consideren exactamente lo mismo. Como vimos, se relaciona hacia adelante con la sínfisis del pubis, hacia arriba con la vejiga, hacia atrás con el recto y hacia arriba un poquito con la vesícula seminalis, ¿no? Incluye a la uretra, a la porción prostática de la uretra, se encarga, de la secreción de líquido prostático. Este líquido corresponde al 30% del volumen del semen, nutre y protege los espermatozoides, y es un líquido alcalino, neutraliza la acidez de la vagina para que los espermatozoides puedan llegar tranquilos a su destino. Es estimulada por la testosterona. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tengamos testículos los varones, vamos a tener un estímulo sobre la próstata por la testosterona. La hiperplasia benigna de próstata es un fenómeno completamente fisiológico, ¿sí? Okay. Estas zonas de McNeil son algunas diferenciaciones desde el punto de vista histológico, ¿no? Que pueden dividirse. Por ejemplo, acá pueden ver la uretra prostática, tenemos la región de la glándula periuretral, tenemos hacia adelante tenemos la zona de transición, hacia atrás tenemos la zona central, por acá cubriendo tenemos la zona periférica y aquí hacia adelante la zona fibromuscular de la próstata, las zonas de McNeil, ¿no? Aquí tenemos otra distribución en 3 dimensiones. ¿Por qué es importante esto? Porque la hiperplasia de próstata es a expensas de la zona de transición, ¿sí? Mientras que el cáncer de próstata, el 75% del cáncer de próstata está en la zona periférica. Por eso es que a través del tacto rectal y a través de la mucosa rectal nosotros podemos identificar estas características sugerentes de un tumor a este nivel, ¿no? Porque el 75% está a nivel periférico. Y eso también es relevante porque el cáncer de próstata, siendo periférico y no teniendo relación con la uretra prostática, no está por fuera, no está por adentro. Entonces, generalmente el cáncer de próstata no provoca ningún síntoma en sus estadios iniciales, ¿sí? A diferencia de la hiperplasia de próstata, que como está en la zona de transición, sí obstruye, ¿no? Ok. Como dice su nombre, es un aumento en el número de células, ¿no? Hiperplasia.
La incidencia es muy difícil de precisar. Hay algunos estudios en los que se hacen con estudios anatomopatológicos en cadáveres, hay estudios que se hacen a nivel ecográfico, muy difícil de precisar, pero se sabe que alrededor del 50% de los hombres experimentarán en algún momento síntomas relativos a hiperplasia benigna de próstata. A los 60 años, 1/3 de los hombres experimentará estos síntomas y va aumentando conforme aumenta la edad. A los 85 años, el 90% de los hombres tendremos hiperplasia benigna de próstata. Como les comentaba, los síntomas del tracto urinario inferior pueden ser secundarios a este crecimiento benigno de la próstata y se dividen en síntomas de almacenamiento, ya lo vimos hace un rato, síntomas de vaciamiento o síntomas de micción propiamente dicha y síntomas postmiccionales, ¿sí? En los síntomas de llenado o síntomas de almacenamiento, como conversamos, teníamos el aumento de frecuencia miccional. ¿Cómo se llama eso? Olaquiuria. Tenemos la nicturia, que es de noche, tenemos la urgencia, ¿no?, que te gana, que tienes que correr, y tenemos la incontinencia urinaria, generalmente secundaria a esta urgencia, ¿no? Tenemos síntomas de vaciamiento, por ejemplo, el chorro débil, el chorro intermitente, el chorro en regadera, ¿no? Doctor, parece que estoy orinando y que fuera una ducha, te lo dicen tal cual, ¿sí? Tenemos retardo miccional y tenemos el goteo terminal en estos pacientes. Y tenemos algunos síntomas postmiccionales que antes estaban incluidos acá, pero ahorita ya los han separado, como el tenesmo vesical y el goteo postmiccional, ¿sí? Tenemos el International Prostate Symptom Score, IPSS para los amigos. Este es un cuestionario que tiene un puntaje de 0 a 35. Con este puntaje nosotros podemos clasificar los síntomas urinarios en leve, moderado y severo. Leve hasta 7 puntos, moderado de 8 a 20 y severo más de 20 puntos. Todas estas 7 categorías del 0 al 5 en cuanto a puntaje son los síntomas que ya nosotros hemos evaluado someramente en cuanto a síntomas irritativos y obstructivos. Normalmente por cuestión de tiempo nosotros no aplicamos el IPSS en la consulta, pero bueno, deberíamos hacerlo o al menos recoger todos estos síntomas para ver qué es lo que mejoramos con el paciente cuando le otorgamos algún tipo de tratamiento. Otros síntomas relativos al crecimiento benigno de próstata pueden incluir hematuria recurrente, o sea que el paciente orine de forma muy frecuente. Hacemos ecografía, sabemos que no hay tumores a nivel del riñón, tumores a nivel de la vejiga y sabemos que el sangrado es por la próstata. Pacientes con infecciones a repetición, sobre todo cistitis. Pacientes con episodios de retención aguda de orina, un globo vesical que llega a la emergencia y que hay necesidad de poner una sonda. O también pacientes que hacen orquiepididimitis a repetición. Al examen físico hay que descartar la presencia de un globo vesical. Tenemos nosotros que descartar obviamente la orquiepididimitis si el paciente nos dice que le duele un testículo o los dos. Tenemos que hacer un tacto rectal, sobre todo porque estos pacientes están en el rango de 50 a 75 años y tenemos obviamente que evaluar el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? PSA, conversamos también un poquito, tamizaje para diagnóstico precoz. Para hiperplasia benigna de próstata no hay un límite de PSA. Les comentaba lo que el PSA por sí solo, el tacto rectal por sí solo, no nos habla de que un paciente tiene o no tiene cáncer. Esto es muy importante. Hace poco vimos un paciente en la emergencia el día sábado con una próstata que normalmente dijimos que debe ser de 20 gramos o 20 centímetros cúbicos, tenía una próstata de 165. Es una próstata muy grande en la que yo no esperaría tener un PSA completamente normal. La hiperplasia de próstata, infecciones urinarias, orquiepididimitis, prostatitis, manipulación urológica elevan el PSA, no solamente el cáncer. El PSA es específico de la próstata, pero no del cáncer. Entonces, no hay un límite específico. Si tengo una próstata de 200, de 250, incluso de 300 que hemos llegado a ver, el PSA también se eleva, ¿no? Un segundito, disculpe. Dime. Ya. Ya, está bien. Ya, está bien, no hay problema. Ya, listo, gracias. Ok, entonces el estudio de inicio para este tipo de patología incluye una ecografía riñón, vejiga y próstata, ¿sí? La próstata obviamente tenemos que ver el volumen. Ya probablemente con el tacto sospechemos que es una próstata voluminosa. El volumen no es tan relevante en estos casos, que yo ya sé que la próstata va a estar grande en un paciente de 60 años, de 70 años, pero sí algunos hallazgos, como por ejemplo el residuo urinario postmiccional.
si yo hago una ecografía vesicoprostática, la primera parte de la ecografía es hacerlo con la vejiga llena, con ganas de orinar. Hago la primera ecografía, mido con el ecógrafo cuánto es el volumen en la vejiga que tiene el paciente, le indico al paciente que vaya al baño y que regrese. Cuando regrese con la vejiga vacía, vuelvo a hacer la ecografía y vuelvo a hacer la medición de este volumen vesical. Este residuo urinario postmiccional en cualquier paciente saludable no debería superar o el 15 o el 20%. ¿Sí? En valor absoluto es más o menos 50 centímetros cúbicos. Si el paciente tiene 12%, 13, 14% de retención, perfecto, no hay ningún problema. Pero un residuo urinario postmiccional de más de 20% y es algo patológico. Si encuentro esta ecografía con cálculos en su interior, también es un resultado relevante. Si yo con el paciente encuentro hidronefrosis bilateral, la vía urinaria es como un tubo, si está tapado abajo por la próstata, tengo reflujo y tengo hidronefrosis bilateral. Entonces, estos tres signos, retención urinaria patológica, presencia de cálculos en la vejiga, yo lo coloqué acá, aumento del grosor de la pared de la vejiga, del músculo detrusor, nos habla de hipertrofia compensatoria, hidronefrosis, cálculos en la vejiga, me hablan de progresión de enfermedad. Y esto por sí solo ya es un indicativo para que yo le pueda al paciente sugerir un manejo quirúrgico de este crecimiento benigno de próstata. Muy bien. Otros estudios son la uretrocistoscopía, lo van a ver durante su práctica, la camarita que ingresamos, ¿no? La flujometría y la urodinamia. La flujometría y la urodinamia es para evaluar, esta es la flujometría, orinan en un flujómetro, valga la redundancia, y nos habla, como dice su nombre, del flujo. ¿Cuántos centímetros cúbicos por segundo salen de orina? Es diferente un flujo de 20, que es un buen flujo, a un flujo de 2 o de 3, es un flujo pequeñito, ¿no? Obviamente el paciente está obstruido, ¿no? La urodinamia, la flujometría en realidad es un estudio urodinámico, pero es un estudio no invasivo, no le colocamos nada al paciente, mientras que la urodinamia solemos decirle a la urodinamia invasiva, que consiste en ingresar 2 catéteres o un catéter de urodinamia a través de la uretra y otro catéter a nivel del recto. Estos catéteres permiten medir presiones, presión abdominal, presión del detrusor, presión vesical y medir flujos también, ¿no? Con cuánto volumen en la vejiga el paciente comienza su sensación miccional, ¿no? Son varios exámenes que son útiles en algunas situaciones. Entonces, el tratamiento de los pacientes con hiperplasia benigna de próstata es básicamente conformado por estos 3 pilares. Unas medidas higiénico-dietéticas en todos los pacientes, un tratamiento médico o en algunos casos un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las medidas higiénico-dietéticas? Sobre todo en síntomas irritativos. ¿Cuáles comentamos que eran los síntomas irritativos o de vaciamiento o de almacenamiento? Olaquiuria, nicturia, urgencia, disuria, incluso incontinencia, ¿no? Si no llega al baño ya se me escapó la orina. En estos casos, sobre todo cuando tenemos síntomas irritativos, es importantísimo que el paciente no tome líquidos muy tarde por la noche. ¿A qué hora se cuesta, señor? A las 11 de la noche. ¿Y hasta qué hora toma líquido? No, hasta esa hora tomo líquido. Ah, no. Entonces, de 2 horas a 3 horas antes del horario de dormir, hay que recomendar evitar consumir cualquier tipo de líquido. Mucho menos irritantes de la vejiga, como el café, el té, algunos refieren que el chocolate, bebidas alcohólicas, cigarrillo, gaseosas, comida muy condimentada puede irritar la vejiga y aumentar estos síntomas irritativos, ¿no? Ok, entonces, si el paciente tiene síntomas leves, según el IPSS que casi nunca usamos, leves, moderados o severos, nos orientan sobre el tipo de tratamiento que vamos a ofrecer. Si los síntomas son leves, podemos utilizar alfa bloqueadores, ¿sí? Tenemos tamsulosina, terazocina, prazosina, silodocina. La dosis es generalmente de una cápsula o una tableta al día. ¿En qué momento yo doy los alfa bloqueadores? ¿En qué momento le sugiero al paciente que lo tome? ¿En la mañana, después de la comida, después del almuerzo? No, en la mañana. En la mañana, ¿sí? ¿Alguna otra opinión? ¿En la noche? ¿Por qué? No, es en la noche efectivamente, pero es antes de acostarse. El principal efecto adverso de los alfa bloqueantes es la hipotensión ortostática, ¿sí? Los pacientes, los adultos mayores se desmayan, hay que tener bastante cuidado y bastante precaución. No es que no la puedan recetar, pueden recetarlo, pero siempre con esta precaución, ¿no? Antes de acostarse, la tamsulosina, terazocina, la silodocina no produce tanta hipotensión ortostática y no quiere decir que todos la produzcan. La tamsulosina, que es lo que más usamos, más o menos un 10% de los pacientes puede tener este problema, pero por eso se lo toman y se acuestan para evitar la baja de presión, ¿sí? Podemos utilizar también inhibidores de fosfodiesterasa 5, el tadalafilo, 5 miligramos diarios,
aparte de su efecto en la función sexual, que lo van a ver en su clase de disfunción sexual eréctil, también ha demostrado mejorar los síntomas del tracto urinario de forma significativa. Podemos utilizar también, sobre todo en pacientes en los que tienen estos dos grupos de síntomas, ¿no? Síntomas desde el punto de vista sexual y síntomas urológicos desde el punto de vista de la vía urinaria. En síntomas leves, sobre todo con pacientes en los que los síntomas irritativos no se han modificado con el uso de los alfa-bloqueantes o el tadalafil, inhibidor de fosfodiesterasa 5, podemos agregar, como comentamos en la fisiología de la micción, anticolinérgicos para evitar el estímulo parasimpático en los receptores muscarínicos M2, M3. ¿Sí? No se olviden, es bien importante, es pregunta de examen. Tenemos oxibutinina, solifenacina, tolterodina o trospio. Solifenacina se usa 5 miligramos 2 veces al día, oxibutinina, perdón, y solifenacina 5 miligramos 1 diario. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué pacientes yo no puedo utilizar anticolinérgicos? Contraindicado, lo tienen que preguntar. Pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, ¿ya? No podemos utilizar anticolinérgicos. Pacientes con glaucoma de ángulo abierto no habría ningún problema, pero yo particularmente leo glaucoma y ya no les doy. Llegan sin ver, llegan doctor, veo borroso, ya no veo nada, y de pronto ya se les dio oxibutinina o solifenacina sin preguntarles el antecedente. Si el paciente tiene glaucoma y tiene síntomas irritativos que persisten después de haber usado alfa-bloqueantes o inhibidores de fosfodiesterasa 5, tengo como opción los betamiméticos, ¿no? Que estimulan los receptores beta 3, que son estimulados por el simpático y evitan pues las contracciones involuntarias de la vejiga. Miravibrón, que es el Mirvetric, carísimo. Antes, hace algunos meses, era la única opción en el mercado peruano. Ahorita ya tenemos otro, el Vivegrón, pero es una muy buena medicación. Está contraindicado al ser un betamimético en pacientes con hipertensión arterial no controlada. Mucho cuidado con estos pacientes. Si es un hipertenso que se controla bien con un medicamento, pueden usarlo con total seguridad. Mientras que si los síntomas son moderados o severos, podemos agregar otros medicamentos como dutasteride, finasteride, inhibidores de 5-alfa reductasa. Estos evitan que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona, que es la parte en realidad funcional de la testosterona, y lo damos también en dosis de 1 diario, ¿no? Dutasteride 0,5, finasteride 5, no usamos mucho el finasteride. Este dutasteride tiene combinaciones, ya la empresa farmacéutica combina tansulosina con dutasteride. Es muy frecuente la combinación, hay como 20 marcas en el mercado, cualquiera es igual de efectiva. Y como este dutasteride lo utilizamos con el alfa-bloqueante, si ustedes les dan a sus pacientes Pipros, TD, Tansulón, Duo, Prostacil Plus, la combinación que quieran, la recomendación es la misma de que lo tomen antes de acostarse. ¿Sí? La tansulosina, siempre que tenga terazocina, en fin, silodocina, antes de acostarse, no se olviden. Estos inhibidores de 5-alfa reductasa tienen también algunos efectos adversos. Más o menos el 10% de los pacientes ven algunos efectos en cuanto a la parte sexual. Disminución de la libido, disminución de la potencia de las erecciones, de la calidad de las erecciones, del impulso sexual, todo esto, ¿no? Hay que recomendarle a los pacientes que son sexualmente activos. Si a veces son muy adultos mayores y para ellos no es algo relevante, se puede usar, es un medicamento bastante seguro. ¿Cuándo operamos la hiperplasia benigna de próstata? Cuando fallamos al tratamiento médico o cuando tenemos algunas indicaciones o clínicas o ecográficas de una enfermedad que va avanzando, ¿no? Paciente que llega con sonda tenemos que operar, ¿sí? Paciente con retención aguda de orina, paciente que tiene hematuria a repetición, paciente que tiene episodios de orquiepididimitis a repetición, pacientes con cistitis a repetición, tenemos ya que proponer un tratamiento quirúrgico. O las indicaciones ecográficas que comentamos, ¿no? Presencia de cálculos en la vejiga, la tansulosina no le va a hacer nada a esos cálculos. De igual manera el tadalafil o la oxibutinina o el dutasteride que podamos ofrecer. Pacientes con retención urinaria patológica, ¿no? Esta es una ecografía, el paciente retiene 50%. La tansulosina puede aliviarle los síntomas al paciente, pero no modifica la retención urinaria, no modifica el crecimiento prostático y no modifica la eventual necesidad quirúrgica en estos pacientes, ¿sí? Hay que tenerlo bien claro. Cálculos en vejiga, hidronefrosis también, tenemos que desobstruir ese paciente, probablemente colocarle una sonda hasta que lo podamos operar, ¿no? El tratamiento quirúrgico depende mucho del tamaño de la próstata. Si son próstatas muy pequeñas, pueden beneficiarse de un tratamiento endoscópico. Si son próstatas medianas, puede ser también. Si son próstatas muy grandes, ya de preferencia abrimos al paciente, ¿no? Este paciente que les comentaba de 160 centímetros cúbicos de volumen prostático, vamos a tener que abrirlo porque es una próstata muy grande.
Antiguamente dividíamos nosotros en próstatas pequeñas de 80 gramos a menos y próstatas grandes de 80 gramos a más, ¿no? Pero conforme ha ido aumentando o mejorando la parte tecnológica en el abordaje quirúrgico, esto ha ido modificándose, ¿no? En general, las próstatas pequeñas, hasta 80 gramos, podemos nosotros ofrecerles una resección transuretral de próstata con energía monopolar, ¿sí? La energía monopolar es, bueno, el equipo que se utiliza es un resectoscopio que tiene un asa de resección que permite poco a poco ir, por decirlo de algún modo, rebanando la próstata de adentro hacia afuera para hacer un canal un poco más amplio, ¿sí? La energía monopolar necesita de sustancias de irrigación que son sustancias hipoosmolares, ¿sí? Utilizamos agua destilada, utilizamos glicina incluso en algunas situaciones, y si nosotros tenemos próstatas muy voluminosas en las que el tiempo quirúrgico va a ser mayor de resección, estas sustancias de irrigación hipoosmolares ingresan hacia el cuerpo y pueden provocar trastornos hipoosmolares. Pueden provocar algo que antes se veía mucho, que es el síndrome post-RTU. El paciente podía llegar incluso a diálisis porque había una alteración electrolítica y en la osmolaridad del paciente bastante grande. Actualmente tenemos la resección transuretral de la próstata, pero con energía bipolar. Con esta energía bipolar utilizamos cloruro de sodio, entonces ya es un poquito más amigable con el medio interno del paciente, ¿no? Igual no hay que pasarlo, ¿no? Si es próstata muy grande, podemos abrir también. Las próstatas de más de 100 gramos podemos proponerle cirugía abierta, lo que se llama prostatectomía simple, o adenomectomía prostática transvesical, si es que es esa forma, o retropúbica. Sí, son sinónimos, prostatectomía simple o adenomectomía prostática, puede ser transvesical o puede ser retropúbica también, en dependencia, como les digo, del volumen de la próstata en el paciente. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos la enucleación prostática con láser Holmium, es lo que se está usando últimamente y no depende del volumen de próstata. Próstatas pequeñas, próstatas medianas, próstatas enormes, podemos sacarlas con energía láser, con enucleación prostática con láser Holmium. Tiene un menor tiempo de recuperación, tiene un menor tiempo de uso de sonda y tiene un menor sangrado. Es una muy buena opción, pero al menos en el Perú al momento es un procedimiento quirúrgico bastante costoso, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Cualquiera que sea el tratamiento quirúrgico que se le ofrezca al paciente, con corte, con láser, con energía monopolar, bipolar, endoscópica, el principio quirúrgico es el mismo, es un procedimiento desobstructivo. No sacamos la próstata por completo, sacamos el adenoma prostático, que es la parte que obstruye la vía urinaria. Siempre queda la parte periférica, que es la cápsula prostática. Por fuera de la cápsula prostática hay unos nervios, que son los pedículos neurovasculares, que permiten la erección en el paciente. Y también abajito, como hemos podido ver en la uretra membranosa, tenemos el esfínter urinario externo. Generalmente después de este tipo de intervenciones no debería haber ningún problema si se hace bien en la erección de los pacientes, porque conservamos los haces neurovasculares que están por fuera, ni tampoco problemas de incontinencia, porque preservamos el esfínter urinario externo, ¿sí? A veces los pacientes dicen, no doctor, me operé la próstata hace 15 años, ¿no? Yo ya no tengo próstata, pero en realidad se hizo solamente una prostatectomía simple, queda la cápsula. Y a partir de esta cápsula puede volver a generarse tejido prostático y, muy importante, puede haber cáncer de próstata. Estos pacientes posoperados por hiperplasia benigna de próstata tienen que continuar con sus chequeos anuales con tacto rectal y PSA, ¿sí? Transmítanlo a sus familiares que son operados de próstata también, es muy importante. A veces llegan ya con un cáncer de próstata muy avanzado. Es relativamente frecuente esta creencia de que le operan la próstata y se acabó. Nosotros sacamos próstata, vesículas seminales, cuello de vejiga y porción de uretra en cáncer de próstata. Si ya tenemos un cáncer de próstata, sale todo, pero si no, no vale correr el riesgo de dejar al paciente incontinente o con impotencia sexual, ¿sí? Perfecto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Listo. Muchas gracias, muchachos.